Ahora vamos a ver la diferencia entre el non-STEMI y la angina inestable. Aquí en estas dos variantes vamos a tener una oclusión parcial de la luz de la arteria. Recordemos en el STEMI, en el ST segment myocardial infarction o ST segment elevation myocardial infarction, el STEMI, teníamos oclusión total de la arteria. Tenemos oclusión total y esto se iba a ver como una elevación del ST. Por eso todos los electrocardiogramas que ya vimos son elevación del ST, era una oclusión total. Ahora aquí vamos a tener depresión del ST, entonces esto nos va a decir que es un non-STEMI o una angina inestable. Y dependiendo de cómo estén las enzimas de las troponinas que le vamos a sacar al paciente, nos va a decir si es un non-STEMI o una angina inestable. En el non-STEMI las troponinas están elevadas y en la angina inestable las troponinas están normales o negativas. Entonces, primero, non-STEMI es que ya hay muerte a los miocitos, o sea, en el non-STEMI y la angina inestable tenemos oclusión parcial. Ahora en el non-STEMI ya hubo necrosis y por eso las troponinas están elevadas. En la angina inestable todavía no hay necrosis, por eso las enzimas no están elevadas. Entonces podemos decir que el non-STEMI y la angina inestable lo único que tienen de diferencia es que uno ya tuvo muerte celular y el otro no, pero los dos se presentan con depresión del ST y no hay manera de distinguirlos conforme al electrocardiograma o en base al electrocardiograma. Lo vamos a diferenciar sacándole troponinas al paciente. Entonces, siempre, bueno, esto siempre se hace. Llega un paciente con un dolor precordial, se le toma un electrocardiograma y se le van a sacar troponinas. Si el paciente tiene ST deprimido y tiene troponinas elevadas, es un non-STEMI y ya tuvo daño al miocardio. Si el paciente tiene ST deprimido y tiene troponinas negativas, es una angina inestable. Ahora, hay que tener cuidado con el término de angina inestable porque tenemos otro término que es la angina estable. La angina estable, bueno, como ya lo vimos en el pizarrón, pero esto es un repaso. La angina estable es que una oclusión por la placa de ateroma y la placa va progresando, entonces va ocluyendo más la luz y el paciente va teniendo sintomatología, por ejemplo, cuando hace ejercicio, tiene dolor precordial. Y antes no tenía dolor, ahora tiene dolor cuando hace una actividad física y cada vez con menos actividad física se va cansando y va teniendo dolor precordial y ya se le quita hace reposo y se le quita. Esto es una angina estable, en donde la oclusión es por la placa de ateroma. Ahora en una angina inestable, esto es porque el paciente tuvo un trombo, o sea, se rompió la placa, se hizo un trombo que no ocluyó totalmente la luz, es una angina inestable y aquí el paciente va a tener dolor en reposo y no se le va a quitar, no se le va a quitar ni en reposo ni con nitroglicerina, a diferencia de la angina estable que sí se quitaba con la nitroglicerina. Aquí la angina inestable no se va a quitar con nitroglicerina. Ahora aquí mucho cuidado con no confundir o no creer que la angina inestable es una progresión de la angina estable. Son dos cosas totalmente distintas. La angina estable es una oclusión por la placa de ateroma y conforme va creciendo el paciente nada más va teniendo más dolor, con menos actividad física y se le quita en reposo o se le quita y se le da nitroglicerina. La angina inestable es una oclusión parcial de la luz por un trombo, no es por la placa de ateroma, es por un trombo. O sea, es en respuesta a que se desprendió la placa de ateroma, el paciente hizo un trombo que son plaquetas y factores de coagulación, que no está ocluyendo totalmente la luz. Esto puede pasar en reposo, puede pasar durante ejercicio y al paciente no se le va a quitar si toma nitroglicerina o si se pone en reposo, al paciente no se le va a quitar. Entonces, esto lo menciono porque muchos doctores o muchos estudiantes se confunden y creen que la angina estable es una progresión, que la angina inestable es una progresión de la angina estable. Entonces dicen, es un paciente que tiene o que ha tenido dolor cuando hace actividad física y luego de repente tiene dolor sin que esté haciendo actividad física. Entonces, es una angina estable que se complicó de una angina inestable. No, son dos cosas totalmente distintas. El paciente puede ser que tenga una angina estable por una placa de ateroma, entonces la placa de ateroma le está ocluyendo la luz. Y ahora, aparte, independientemente de esa placa de ateroma, puede ser que en otra arteria se le desprendió la placa y tuvo una oclusión parcial de la luz, entonces tiene una angina inestable, o bueno, un non-STEMI, pero nada más estoy poniendo el ejemplo de la angina inestable, entonces con troponas negativas. Entonces, en otra arteria igual se le desprendió la placa de ateroma, hizo un trombo parcial y tiene una angina inestable. Pero no es que no es que la angina estable sea un precursor de la angina inestable. La angina inestable se da independientemente de que si el paciente tiene angina estable o no. Eso es totalmente independiente. No es necesario, no es requisito para tener una angina inestable tener una angina estable. No, de ninguna manera. Una angina estable es una oclusión por la placa de ateroma y se presenta con que el paciente tiene dolor con actividad física, se le quita con nitroglicerina o se le quita en reposo. Y la angina inestable es
oclusión parcial de la luz por un trombo en respuesta a un desprendimiento de la placa de ateroma, el paciente puede estar en reposo o puede estar haciendo actividad física y ya si tiene, o sea, y así se desprende